Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que cuando hablamos del error, es todo lo contrario del dolo. El que actúa con dolo actúa con voluntad, con conocimiento, es decir, con elemento cognitivo y volitivo. El error es todo lo contrario, es un desconocimiento de la norma o, conociendo la norma, comete un error. Dentro de los tipos de error que tenemos, vamos a ver enseguida que tenemos el error de tipo y el error de prohibición. Y dentro de ambos tipos de error, distinguiríamos los vencibles, como esta pregunta, o bien los invencibles. ¿Vale? Si aquí pusiera invencible, nos da igual el tipo de error que haya, ya sea de tipo, ya sea de prohibición, porque automáticamente la respuesta correcta sería alfa. Insisto, ante cualquier tipo de error invencible, respuesta correcta excluye la responsabilidad penal. Así que de momento, como pone aquí vencible, alfa eliminada. Y luego tenemos las dos opciones. Se castiga como imprudente ese error o se aplica la pena indicada en el tipo correspondiente penal. ¿Qué tengo que saber para poder ver la solución? Que además del tipo de error vencible, tienes que saber si es un error de tipo o es un error de prohibición. ¿Cómo puedo saberlo? Muy fácil. Si en el enunciado aparece la palabra ilicitud, repito, si en el enunciado aparece la palabra ilicitud, nos encontramos ante un error de prohibición. Si no aparece la palabra ilicitud, es un error de tipo. Y ante un error de tipo vencible, se castiga el mismo como imprudente. Ejemplo, estoy en una cacería, veo que se mueve un seto, pienso que es un animal, disparo y mato a una persona. Delito de homicidio por imprudencia grave. ¿Por qué? Porque ha habido un error de tipo vencible y castiga la conducta como imprudente. Vamos a ver más en detalle todo esto, para rematarlo bien para el examen. El error es un conocimiento equivocado, por lo tanto es todo lo contrario del dolo. Y tenemos dos tipos de error. El error de prohibición, que es cuando tú desconoces la ilicitud de tu conducta. Un americano que viene a España con su pistola, pensando que en España también está permitido, igual que en Estados Unidos, actúa bajo error de prohibición. Desconoce la ilicitud. Pero cuando hablamos de un error sobre las circunstancias del delito o del tipo penal, estamos ante un error de tipo. Vemos aquí que no aparece la palabra ilicitud. Ese error de tipo es cuando tú pensabas que podías hacer algo y por tu error cometes el delito. El error de prohibición, insistimos, conocimiento equivocado de la ilicitud de la conducta, no excluye el dolo. Tú estás haciéndolo adrede, con conocimiento, con voluntad, pero desconociendo la ley. Por lo tanto, podemos afirmar que el error de prohibición también es un error de derecho, mientras que el error de tipo es un error de hecho. Repito, el error de prohibición, un error de derecho, el error de tipo, un error de hecho. ¿De acuerdo? Analizamos el artículo 14, que es el que lo regula. El error invencible sobre un hecho constitutivo de infracción penal excluye la responsabilidad. Fíjate, invencible excluye. Aquí, invencible excluye. Ahora, el 14.1 habla del error de tipo, mientras que el 14.3 habla del error de prohibición. Y esta es la palabra clave. El error sobre la ilicitud es un error de prohibición. Yo no sabía que no me podía casar con dos mujeres al mismo tiempo en España. Es que en mi país está permitido. Está desconociendo el derecho. Por lo tanto, es un error de prohibición, que podría ser, repito, vencible o invencible. Y aquí nos dice, cuando el error de tipo sea vencible, se castiga como imprudente. Cuando el error de prohibición sea vencible, se castiga con la pena inferior en 1 o 2 grados. Y además el artículo 14.2 nos marca que cuando un sujeto cometa un hecho bajo el error de un agravante, impide su apreciación. Es decir, si yo le vendo droga a un tío que está en tratamiento de desintoxicación y yo no lo sabía, me puedes castigar por tráfico de drogas, pero no me podrás aplicar el agravante del 369 por vender droga a una persona en tratamiento de desintoxicación, porque yo no lo sabía. Aquí, claro, ya entra la picaresca de que todo el mundo va a decir que nadie lo sabía. Y entra el trabajo policial en demostrar que efectivamente sí que lo sabía. Y si se demuestra en el juicio, se le aplica. Si no se demuestra en el juicio, no se puede aplicar. Resumimos el error. Tenemos dos tipos, el de tipo y el de prohibición. Hemos coincidido que ambos tipos de error, si es invencible, queda exento de responsabilidad penal. Mientras que si tenemos un error de tipo vencible, se castigaría el mismo como imprudente. El ejemplo típico del cazador. Mientras que si el error es de prohibición, porque desconozco la ilicitud de mi conducta, estaríamos hablando de que me vais a bajar la pena
en 1 o 2 grados. Esto es lo que consolida la típica frase de el desconocimiento de las leyes no es excusa de su cumplimiento. ¿Correcto? Me van a castigar por no conocer la ley. Lo que pasa es que no me puedes castigar igual que si yo lo hago con dolo o no, porque aquí no lo estoy haciendo con ese elemento doloso y por eso se me baja la pena en 1 o 2 grados. Hasta aquí lo más básico del artículo 14. Repito, lo más básico del 14. Ahora bien, dentro de los tipos de error podemos distinguir el error en el golpe, conocido como aberratio ictus, el error en la persona o el error en el proceso causal, conocido como el dolus generalis. ¿Cuál es el error en la persona? Imagínate, por ejemplo, que yo me escondo detrás de una puerta y cuando pasa mi enemigo, le golpeo para matarle. Me equivoco y ha entrado su hermano gemelo, no ha entrado mi enemigo. Eso sería ¿el qué? Un error en la persona. La consecuencia es la misma. Un delito de homicidio doloso consumado o un delito de asesinato doloso consumado. ¿Vale? Es un error en la persona, no influye el error. Segunda posibilidad, disparo contra mi enemigo con tan mala suerte que mi golpe, mi disparo, le pega a su novia que estaba al lado. Es el ejemplo del aberratio ictus, es decir, un error en el golpe. Y ahí, en principio, vas a tener responsabilidad por lo que querías hacer, matar a tu enemigo en tentativa, y lo que has hecho, matar a una persona, pero en este caso por ese error. Se te aplicaría ahí un delito de homicidio por imprudencia grave en concurso con un delito de homicidio en tentativa. Y por último tenemos el dolus generalis, es muy sencillo, es cuando yo creo que he matado a mi enemigo, no está muerto de verdad, ¿de acuerdo? Y hago una segunda acción que es la que de verdad lo mata. Da igual, imagínate que lo tiras al fondo del pozo, imagínate que lo tiras al mar con una piedra atada al cuello. ¿Qué pasaría? Que da exactamente igual. Ahí eres responsable en error por dolus generalis. El error sobre los elementos accidentales o agravantes del delito impide su apreciación. Artículo 14.2. ¿Vale? Ese desconocimiento de los agravantes impide su apreciación.